Karen Villeda, poeta, narradora, ensayista, traductora, etcétera. Tenía muchas ganas de conversar contigo. Eres este, pues de las más poetas más jóvenes de este proyecto, pero solo de edad, porque tienes una obra muy madura, muy interesante, y yo quería explorar y un poco reconstruir en esta conversación de dónde viene, ¿no? Pues todo este fustigamiento que has hecho con el lenguaje poético, ¿no? Toda esta fuerza que le has impreso a cada uno de tus proyectos, a cada uno de tus libros, que he leído con mucho gusto. Y bueno, que alrededor de eso, pues vayamos en la conversación ¿cómo te diré? Como ir aluzando esas zonas que de pronto solo las puede uno ver cuando o escribe o empiezas a hablar de ellas y se empiezan a activar y decir, ah, claro, es esto por lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso que siempre empiezo por la infancia, ¿no? Porque me he dado cuenta a lo largo de estas, pues ya prácticamente 30 conversaciones, que la infancia ha sido como muy importante y después se da uno cuenta de que muchas cosas eran sedimentos que estaban ahí que después uno va desarrollando, ¿no? Estas obsesiones o temas o todo lo que uno después escribe, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría empezar un poco porque curiosamente, y te lo voy a decir así, yo escribo narrativa y también libros para niños y todo, pero pues esencialmente mi obra es poética y tú sabes que la obra poética pues siempre va caminando como tiene otro ritmo, pues no es como la novela esta que luego publican las grandes editoriales transnacionales, que son como más vistas y luego la gente también se interesa más, ¿no? O sea, periodistas, etcétera, y hay más, están como más, es como más público y la poesía tiene como otro ritmo. Entonces yo he estado, digamos, hago mi tarea, ¿no? Pero obviamente quedan muchas lagunas porque pues no hay mucha información como uno quisiera sobre estos periodos, ¿no? De la infancia, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gustaría que contaras un poco, qué pasó en esos años de infancia, cómo eras, qué hacían tus papás, yo sé que de alguna u otra forma has estado como en contacto con con la lectura, etcétera, pero me gustaría como que reconstruyeras cómo fue, qué hacen tus papás, si tienes hermanos, si había libros en tu casa, si no había libros, o eh, si abuelos, porque en ocasiones los abuelos también son muy importantes. No sé, un poco que me hables cómo fue eso, y dices que eres de Tlaxcala, así es que cómo fue tu infancia ahí, cómo empiezas a tejer y a meterte, digamos, en este mundo que ahora pues es digamos, tu mundo, ¿no? Gracias, Rogelio, gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de estar aquí platicando contigo. Y precisamente, sí, yo también hubiera empezado con la infancia. Es una excelente pregunta para hacerle a una persona que escribe poesía, como tú también lo haces. Y en un inicio, quisiera contarte un poco más acerca de cómo fue vivir en Tlaxcala, cómo fue crecer en este estado, en el Órale, que yo también ahora he vuelto, y también cómo ha sido este regreso, donde también he tenido muchísimas remembranzas de lo que fue crecer aquí, de lo que fue volver a aquellos lugares que también me formaron. Mis abuelos maternos, Lourdes y Guillermo, fueron quienes me criaron esencialmente. Mi madre es educadora, tenía una plaza como maestra, daba clases en una primaria para niños cerca de donde vivíamos. Mi padre es ingeniero textil y se dedicaba a trabajar en lo que es el eje textil, que ahora ya lamentablemente no existe como tal. En algún momento tuvo un boom, este eje textil conformado por Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Ahora obviamente es una dinámica que ha cambiado muchísimo, aunque él sigue dedicándose a lo mismo. Mi mamá ya no da clases, mamá se dedica al hogar. Entonces, quienes me criaron fueron mis abuelos maternos porque mis padres estaban trabajando prácticamente todo el día. órale. Así es. Entonces,
donde yo vivía, la casa donde yo vivía, estaba a la vuelta de la casa de mis abuelos. Tenía que Ajá, caminar media cuadra para poder llegar a la casa de mis abuelos. Ya conforme pasaron los años, construyeron una puerta que conectaba el jardín con un salón de fiestas que estaba atrás de la casa de mis abuelos en su propio jardín. Entonces, simplemente caminábamos por el jardín, llegábamos a esta puertecita, ¿no? Y abríamos para entrar ya directo a la casa de mis abuelos, pero prácticamente sí, yo crecí con ellos. Mi abuelo Guillermo era político y de formación abogado. ajá, Era una persona sumamente trabajadora y enfocada también en su familia. Mi abuela Lourdes, le decíamos Mayito, se dedicaba también a las labores de su hogar. Y mi ajá, abuela tenía inquietudes artísticas, pero por la época en la que vivía, le tocó vivir, no pudo desarrollarlas. A mi abuela le gustaba muchísimo la pintura y fue de ajá, ahí que me contagió el entusiasmo por las artes y por la cultura. Entonces, un gran recuerdo que tengo es que llegaba yo a casa de mis abuelos a pasar prácticamente los días, la mañana, incluso a veces me fingía estar enferma para que mi mamá dijera, no vas a la escuela, te vas con tus abuelitos, ok. porque para mí era pues la nación feliz de mi infancia, ¿no? Un oasis, ¿no? Sí, era un oasis. Aquí también quiero recalcar que hay una película increíble de Bergman, Fanny y Alexander, que me parece que podría ser mi infancia en el sentido de que esta casa donde estaban mis abuelos, había una biblioteca, muchísimos libros, una comida deliciosa, todo era maravilloso, todo era luz. Y en el lado de la casa de mis padres había una serie de problemas de pareja que ellos tenían, Ajá, lo cual obviamente enrarecía el ambiente y para una niña, tú sabes que los niños y las niñas podemos identificarlo a una temprana edad que está por supuesto. sucediendo una situación así en la pareja conformada por los padres. Ah, Y así que me encantaba estar con mi abuela principalmente. Y en este recuerdo que ya estoy retomando, todavía está en la casa, es un globo terráqueo que tenía a la URSS, porque en ese entonces pues todavía existía la URSS. claro, Y mi abuela lo que hacía era sentarme con ella e irme señalando los países y las capitales. Me decía, aquí está Italia, la capital es Roma. ah, Es Colombia, la capital es Bogotá. Y me fascinaba pasar las horas así con ella porque después llegaba mi tío Armando, que es el tío menor de mi mamá, y entonces me hacía un pequeño examen de lo que yo había aprendido. Y me fascinaba esa manera de acercarme a nuevos datos, a otra información que en ese momento no conocía. Entonces fue mi abuela quien me acercó a la lectura. Lo interesante aquí es que yo soy una niña Montessori. Mi primera escuela fue una escuela Montessori, una escuela ah, maravillosa, donde éramos 6, 8 alumnos por salón, entonces éramos grupos muy unidos. Y claro, tú conoces la metodología Montessori, que es muy distinta a un sistema ah, escolarizado con una alta disciplina, ¿no? Y yo tenía problemas para leer, me costaba muchísimo leer. Todavía tengo en mente este libro de Mi mamá me mima, que era como el librito de iniciación a la lectura y se me hacía muy, muy, muy difícil. ajá, Entonces de la escuela llamaron a mi mamá, le dijeron que tenía dificultades para leer. Y sí recuerdo esta vergüenza incluso de que no podía leer una palabra con otra, se me hacía muy, muy, muy difícil. Estaba yo muy niña. Y lo interesante aquí es que era kinder. Entonces trataban como de ir avanzados porque realmente tú entras a leer ya en primero de primaria. Pero claro, bueno, era como, pues, como que querían que avanzáramos en ese aspecto y mi mamá como educadora fue quien me enseñó a leer. Y con ella aprendí jugando, entonces iba ya a la casa por las tardes después de la escuela, bastante frustrada porque no podía leer como mis otros compañeros. Y mamá me ponía la radio, repetíamos canciones y también las íbamos leyendo. Y fue así como yo aprendí a leer. Lo curioso es que aprendí a leer muy rápido con mi mamá, pero no en la escuela. Creo que también tenía que ver con el acercamiento lúdico de mi mamá hacia la enseñanza. y Entonces, como un fíjate, recuerdo muy maravilloso ese. ay, Sí, qué curioso, Karen, porque después te conviertes, o sea, estas palabras que de alguna manera se te revelaban, ¿no? Con B de burro, digamos, ahora tú las has hecho de lenguaje en tesauro, ¿no? En todos tus libros,
Es como decirles, ahora sí, chillen, ¿no? Como decía, pa' chillen, putas, ¿no? Una cosa que yo pienso que probablemente ahí se te haya venido esa, inoculado esa conciencia tan profunda del lenguaje, pues que tenía, y a lo mejor ya lo tenías y por eso, como era una relación como no adecuada, no lúdica, como tú lo haces, lo hiciste con tu mamá, a lo mejor por eso tenías esa dificultad, pero algo que me parece muy interesante que no mencionaste, solo digamos, como conectarlo es, eh, fíjate que a mí me pasaba igual, tuve una infancia parecida a la tuya en el sentido de que en casa mis papás eran un matrimonio disfuncional, muchas broncas, mucha violencia, muchos pleitos. Y mi abuelo era también un político, un hombre de Estado importante. El hermano fue gobernador, él fue tesorero general del Estado, etcétera. Había libros, él leía periódicos y todo. Y también era un refugio la casa de mis abuelos, fíjate, ¿no? Pero hay una parte, por ejemplo, en el caso tuyo, de tu abuelo, pues esta parte política, Karen, que la has tenido de funcionaria de la cultura, etcétera. O sea, tu abuela y tu abuelo ahí, digamos, los dos, ¿no? De alguna forma, en esa, digamos, personalidad, ese perfil que fuiste formando. Entonces, ahí había una biblioteca, ahí empiezas a leer, Karen. ¿Qué recuerdas que empiezas una vez que tu mamá te enseña a leer? ¿Te interesa la lectura o no te interesa? ¿O cómo se van dando esos pasos? ¿Empiezas a escribir o eso viene después? ¿O cómo se va dando esa transición? Y fíjate que ahora que mencionan los periódicos, esos eran esenciales también en la casa de mis abuelos. Y también mis abuelos me contagiaban esa fascinación por los periódicos porque claro que los leían diario y entonces me contaban lo que decían los periódicos. Y por ejemplo, tengo un gran recuerdo con mi abuelo, eh, donde los domingos llegaba Excelsior, El Heraldo de México, en aquella entonces periódicos que también publicaban las tiras gráficas. Y me Sí, daba esta parte de las tiras cómicas, me las daba a mí. Y yo ajá, las veía y decía, pues salía Snoopy, ¿no? ah, Tintín, ese tipo de caricaturitas, y me decía, qué fascinación. Entonces mi abuelo también empezó a comprarme lo que él llamaba cuentitos, que no eran cuentitos, sino eran novelitas gráficas de Disney. Bueno, no era el concepto de novela gráfica, ¿no? Como lo conocemos, sino estos pequeños cuentos de Archie. Archie ah, me encantaba, por ejemplo, ¿no? El Pato Donald me fascinaba, entonces me los llevaba. Los llevaba también a la casa. Y por otro lado, mi abuela era muy fan de Mafalda. Entonces, digamos que empieza con esta parte gráfica, ¿no? De la tira gráfica, que un me dis- encantaba, me fascinaba, ¿no? Y yo decía, pues sí, las palabras, las letras. Y ya después eh, estaba en esta biblioteca que tenía pues muchos libros con variados temas, que por ejemplo también de ahí viene una obsesión con la historia, ¿no? Porque había muchos libros de historia, obviamente. Mi abuelo era un abogado, le encantaba la historia. Y eso me fascinaba, de pronto ojear enciclopedias y empezar a entender qué eran las palabras. Creo que sí, creo que de ahí viene también Tesauro, ¿no? Con la fascinación de las enciclopedias y también por otro lado Dodo, ¿no? Que son estos libros de historia, literatura y aventuras que me todo, encantan. Sí, claro, o sea, Robinson Crusoe, La Isla del Tesoro, también fueron de mis primeras lecturas que yo hacía con mi abuela, o lo que hacía mi abuela es que me decía, mira, esto es Romeo y Romeo y Julieta se enamoraron, y entonces todo termina mal, ¿no? Y que era como un resumen que me hacía mi abuela, y entonces como que ahí empezábamos a leer. Pero creo que mi primer acercamiento fue a partir de las tiras gráficas y de estos cuentitos, como se llama mi abuelito, los cuentitos de Karen, que eran pues Archie, Donald, claro, Pato Aventuras, que me encantaba. Y ya posteriormente, pues es ir leyendo los clásicos que estaban en la biblioteca, ¿no? Cumbres Borrascosas, que se me hace la mejor novela jamás escrita a la fecha, me fascina Cumbres Borrascosas. claro. Ese tipo de clásicos no llenados, o sea, que encuentras en las bibliotecas, pues, familiares, ¿no? Eh, y así yo empecé a leer, empecé a fascinarme y también yo tuve un maestro que se llama el maestro Rafa, que fue también muy importante en mi formación como ¿Qué año, persona, Karen? porque él tenía esta ludoteca y teníamos una biblioteca dentro del salón de clases donde podíamos compartirnos los libros. Ujú, Y su enfoque era así, ¿no? Entonces de pronto daba la clase y nos ponía de fondo música clásica. Un profesor increíble, increíble el profesor Rafa. Pero sí te puedo decir que las dos personas que me formaron son mis abuelos, ¿no? Han sido las personas más importantes de mi vida, ellos dos. Y justo como tú dices, ¿no? O sea, esta convergencia, que es claro. interesante en la parte
del amor a la cultura y ahora trabajar en la gestión cultural, en esta parte Sí, que también es política, ¿no? A claro, partir del legado de ambos, tanto de mi abuela como de mi abuelo. Lo que también recuerdo es que mi abuela estaba muy, muy interesada en que yo aprendiera a dibujar, en que yo llegara a ser pintora. Me decía, es que yo quiero que tú seas pintora porque claro que ese fue el tu alter sueño ego. frustrado de mi abuela, ser Ya, pintora, ¿no? Porque en esa época, pues, a mi abuela incluso le tocó todavía que el padre no le heredó a ella, le heredó solamente a los hijos varones y no a ella, a sus hermanas, ¿no? A su ah, hermana, porque como eran mujeres, se iban a casar, entonces no necesitaban la herencia, ¿no? Como todavía ese tipo de restricciones, ¿no? De que a veces viven las mujeres todavía. ujú. Entonces, yo así empecé a acercarme pues a los libros, a la lectura, me fascinaba, por ejemplo, Edgar Allan Poe fue los primeros escritores que yo leí, que me Bueno, fascinó, creo que que me por ahí encantó. dices que a qué edad, 8 o no sé, escribiste un cuento en donde enterrabas a tus papás, ¿no? Que decía, ah, pues si Edgar Allan Poe hace tal cosa, Yo también puedo, claro, claro. Sí, como tú comentas, ¿no? Este matrimonio disfuncional que entonces a veces en la niñez sí, entendemos, pero no podemos explicarlo del todo, pero está ahí. Y claro, además yo tenía estas dos figuras que eran mis abuelos, a los cuales me parecían maravillosos. claro. Entonces tiene esta parte como Era de un luz. contraste enorme para ti, ¿no? Como niña, Sí, en un lado encontrabas la paz, un oasis ahí con tus abuelos, ¿no? Y por otro lado llegaba y era una tromba ahí, ¿no? Que te sí, generaba sí. ansiedad, porque a mí yo creo que de ahí me viene la ansiedad, ¿no? Para mí hubo muchos hechos que ahora, después de analizarlos, digo, sí, claro, ahí nació Esta es la raíz, claro. mi tos, mi ansiedad, ¿no? Que tengo ya como aparte de la sensibilidad que ya uno trae también, porque ahora veo a mi hermano. ¿Tú tienes hermanos, Karen? Sí, tengo un hermano menor. Bueno, yo tengo un hermano menor, pero yo lo tengo casi 13 años menor que yo. Entonces, pero yo me doy cuenta que aunque somos muy, muy lejos la generación, pero me doy cuenta que hechos que vivimos así igual, a él se le, ¿no? Como No, Pedro y no por lo su casa, afectaron ¿no? así, claro. Claro, y a mí me impactaron muchísimo. Lo interesante que habla de tus abuelos es, bueno, hay esta analogía conmigo que me parece excepcional, porque aparte, eso de los periódicos, te digo, mi abuelo hacían cerros de periódicos, ¿no? Y yo me acostaba a leer los periódicos ahí. Y cómo ahora, por ejemplo, tú que eres, y felicidades ahora que eres secretaria de Cultura de Tlaxcala. Mi mujer es maestra de secundaria, Karen, y está haciendo un experimento de sacar los libros, estar encadenados hay algunas secundarias que todavía tienen una pequeña biblioteca, y ella está sacando esos libros y se da cuenta que esta como acceso a los libros, esta disposición de los libros, sí tiene un impacto muy positivo en los estudiantes. O sea que es buenísimo que los niños, los jóvenes, tengan como ese acceso a los libros, porque más de alguno sí se va a enganchar más allá del teléfono, pues, ¿no? Les gustan las historias, que les cuenten historias, les gusta ver Tom Sawyer y luego leerlo y luego ver la película. Y yo le digo a Blanca, ¿sabes qué? Yo estoy seguro, así como tú lo dijiste y como yo también lo dije porque tuve maestros así, ¿sabes qué? Cuando alguno de estos crezca, aunque no sea escritor, pero que sea lector, va a decir, es que yo con la maestra Blanca, así como tú lo dices con tu maestro Rafa, ¿no? Rafa, ¿me dijiste? Rafa, el maestro Rafa, Sí, sí. así como lo dice, entonces tiene un impacto bien, bien importante, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de eso. ¿Tú empiezas a escribir también ahí por esas fechas, Karen, o no? Sí, es que fíjate que el maestro Rafa, para la clase de español, nos encargó tener un diario. Y Ah, aquí el acuerdo que tuvo con todo el grupo fue que no lo iba a leer, pero sí tenía que ver que estaban escritas las páginas día por día. ah, Entonces yo compré mi diario, estábamos en cuarto de primaria. ajá, Y también una manera como de expresar este torrente, ¿no? De sentimientos que de pronto surgían en mí. Y creo que también de niña siempre fui una persona muy imaginativa, ¿no? Como muy, muy apegada y claro, pues me fascinaba también el lenguaje, ¿no? Y sobre todo la ajá, imaginación. Entonces yo empecé a escribir en mi diario. ajá. Ya después enterré precisamente en la casa de mis abuelos, ahí bajo un ciprés, ahí está enterrado el diario. Pero sí, sí, empecé a escribir el diario y para mí fue un acercamiento
importante porque me ayudaba a entenderme a mí misma en mi concepción de niña, ¿no? Ya, De niña en ese entonces. Y ya posteriormente, pues yo seguí escribiendo, tenía yo diarios que trataba de nutrir de una manera periódica. E ingresé a un taller en lo que era el Instituto Tlaxcalteca de Cultura ya en la adolescencia, pero ya tenía yo detrás pues alguna serie de escritos que yo hacía, ¿no? Entonces como que se los enseñaba yo a algunas personas, pero pues ya fue cuando supe que estaban dando un taller de creación literaria y entonces me inscribí al taller de creación literaria. Y a ajá, partir de ahí ya empecé a publicar en el suplemento local cultural, ¿no? ya. Del periódico. Todavía Pero recuerdo antes, que llegué con mi abuelo y mi periódico a decirle, no, mira, he vuelto, aquí salí, ¿no? contentísimo, Estaba ¿no? muy orgulloso. Contentísimo, claro. Pero antes de eso, Karen, ¿tú hacías poesía o no? ¿O era diario nada más? Sí, me interesaba mucho esta aproximación lúdica del lenguaje de las vanguardias, por ejemplo. Ajá, Y también yo fui una niña que creció, bueno, ya fui una adolescente que creció con internet, ¿no? ajá, Todavía es internet en el que te conectabas a través del teléfono, ¿no? Y claro. que ¡Ting! sí, sí, entonces que nadie podía hacer llamadas, o no estuvieras otra línea, entonces me encantaba, sobre todo porque, pues para mí era como una enciclopedia gigante, Ya, ¿no? El internet que me tocó a mí, pues ya no es lo que es ahora, ¿no? Que estaban estos foros de intercambio, ya ha cambiado completamente la concepción de internet, pero todavía me tocó ese internet del intercambio, del conocimiento gratuito, entonces me fascinaba porque también ahí además de descubrir como estas poetas confesionales que me fascinan, ¿no? Entonces, pues Alejandra Pizarnik, Silvia Plath, Anne ajá, Carson, pues también era como ese tipo de foros donde si tenías inquietudes podías preguntar, ¿no? ujú, También un estado como Tlaxcala, que en ese entonces estaba como más limitado a ciertos movimientos artísticos, ¿no? A lo mejor tal vez más tradicionales pues yo quería leer otro tipo de poesía, por ejemplo, ¿no? Que la que podías encontrar en la biblioteca estatal, que también me nutrió mucho, porque yo en la biblioteca estatal encontré libros, por ejemplo, de Elena Garro, ahí yo encontré Los Recuerdos del Porvenir, me fascinó, ajá, descubrí Río Subterráneo de Inés Arredondo, ahí fui conociendo a muchas escritoras mexicanas, gracias a la colección de lecturas mexicanas del fondo y ah, de la serie. Son libros maravillosos que tú conoces, que son de claro. verdad para formar escritoras y escritores, ¿no? A partir del canon mexicano. Y Estaban ahí ahora, en la biblioteca. claro, y ahora que dices eso, por ejemplo, pues muchos crecimos, incluso en provincia, y tú que eres secretaria de Cultura de Tlaxcala y eso, pues lo tienes muy presente. Por eso creo yo que es importante que las personas que están dedicadas al área estén en las áreas adecuadas, ¿no? Por ejemplo, lecturas mexicanas o sepan cuántos de Porrúa, libros que eran, digamos, baratos, pero que tenían grandes autores, ¿no? Que estaban Amparo Dávila, Inés Arredondo, pues todas las poetas de ese momento, ¿no? Enriqueta Ochoa, Rosario Castellanos, etcétera, tenía un acceso a eso, ¿no? ¿No encontraste tu resistencia de parte de tus padres por estas inclinaciones, Karen? No, Tenían no, realmente literarias. mi relación más cercana siempre ha sido con mi madre. Con mi padre ha habido un distanciamiento con el paso de los años emocional. Ha sido así casi desde que es- casi desde el inicio de los tiempos familiares, con muchísima distancia emocional, pero mi Ajá, madre también ha sido un pilar, pues, para apoyarme en mi pasión, ¿no? Que ya, era lo que es escribir y leer. Entonces mi madre nunca tuvo ningún comentario al respecto, siempre nos ha apoyado mucho e incluso mi hermano también es músico y también nos ha apoyado mucho justamente con nuestras carreras artísticas y sobre todo también pues entender que mi madre fue quien me enseñó a leer, ¿no? Entonces creo que también ahí está el impacto de la tarea que ella hizo y que puede ver reflejada en un poemario publicado después y se emociona muchísimo. Lo que sí es que también, por ejemplo, siempre era estar buscando esas opciones, ¿no? Donde yo podía escribir porque precisamente aunque es una labor solitaria, pero sí necesitaba yo un taller. Planteé lo claro. que era un taller, estar con otros compañeros, otras compañeras, y ahí conocí a más personas con las mismas inquietudes que tenía yo. Ah. Estábamos en este ¿Lo taller, buscaste íbamos o al o lo taller. encontraste ese taller? Karen, tú buscaste, dijiste, tengo que buscarme un taller o algo porque estoy interesada Sí, en esto, o fue fortuito que dijiste, ah, mira, aquí hay esto que me interesa, o cómo fue. sí, en aquella entonces los talleres se anunciaban a través del periódico, los talleres del Instituto Tlaxcalteca de Cultura.
Ajá, lo que era la Secretaría de Cultura, antes era el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, entonces tenía su cartelera de actividades formativas y ahí estaba el taller de literatura. De literatura se llamaba, ¿no? Porque realmente pues había talleres de pintura, taller de escultura, talleres de música. Bueno, a la fecha los hay, ¿no? Pero entonces era una oferta pues más limitada también de aquella época. Entonces me inscribí al taller de literatura y ahí tuve varios compañeros y lo interesante es que también en el taller precisamente estaba el director del periódico Síntesis, el director, creo que era más bien el director del suplemento cultural del periódico, ajá, entonces nos daba chance de publicar. O sea, era como ajá. un dos por uno, no ibas al taller y entonces casi casi habías publicado también en el periódico. Salías, Entonces salías, era terminabas interesante de ser porque escritor, sí, poeta inédito, ¿no? sí, 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 entonces ya creo que salía el martes, entonces de pronto estabas el martes así en algún evento cultural porque había de pronto pues una obra de teatro, ¿no? Una inauguración de alguna exposición. Decían, ah, yo leí tu cuento, leí tu poema o vi tu Ah, fotografía en el suplemento, se llamaba Cloro el suplemento. muy Entonces ahí como estimulante eso, ¿no? Karen, para uno. sí, Yo claro. también, cuando vi mi primer poema así en el suplemento de acá, del Ecos de la Costa, bien chavito, que era pues difícil publicar acá en Sí, nuestro caso, sí. no, pues es muy, muy estimulante. Y fíjate que ahora era lo que yo hablaba el otro día con unos amigos aquí, que no hay revistas en Colima donde puedan los chavos publicar o suplementos, se está acabando todo eso. Y la verdad es de que no sabemos las consecuencias que tiene para todos estos chavos que están escribiendo, etcétera. Pues ver un libro, ya no digamos un libro, ver un poema publicado en un suplemento es súper importante, ¿no? Sí. Lo de tu papá fue por, lo de tu papá, esa distancia fue porque decidiste meterte al tema de la literatura o fue por otras razones. No, realmente es por otras razones. Mi papá es un alcohólico en recuperación, entonces siempre ha sido una interacción bastante difícil que hemos tenido a Claro, lo largo de nuestras vidas. claro. Sí, sí, es Bueno, por y eso. eso, claro, y eso afecta, porque como se trata de una enfermedad muy complicada, ¿no? Eso va afectando la dinámica familiar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Son de Claro, y ahí tus finalmente también papás? rompe los vínculos. Claro. ¿Son de ahí, Karen, tus dos padres? Mi mamá es de Tlaxcala, mi papá es de un lugar llamado León, que está en el norte de España. Ah, es español él. Mi papá es español, sí. Ah. ¿Y él vino a México Sí, joven? ¿O qué? vino a México porque justo en este boom del eje textilero se crearon muchas empresas con inversión de españoles. Ajá, Entonces él vino a trabajar a la empresa de su tío, que estaba ubicada en San Martín Texmelucan. ajá, Una empresa textil, era una empresa dedicada a ropa blanca y toallas. ajá. De aquella Ah, entonces. Te hablo de órale. hace muchos años. Mi papá llegó aquí en 1978, que es el Órale. año de la transición española. Es bastante Ajá. interesante cómo él se va de España justo cuando inicia la transición, Sí, cuando Franco pues, porque está. había muerto Franco en el Sí, 74, ¿no? Y empezaban sí, ya con el y cuando tema de, Franco ya no está, entonces él ya, o sea, él se viene a vivir a México. claro. Oye, Karen, y ahí, entonces, estás en el taller, empiezas a escribir, hay un grupo también ahí de chavos escribiendo, chavas. ¿Qué viene después? O sea, ya escribes en suplementos, eh, ¿qué lecturas, qué viene después de eso? ¿Vas a decidir, supongo, estudiar, no? ¿Irte a Ciudad de México o te quedas en Tlaxcala? ¿O cómo es ese proceso? Ya después de, o sea, en este taller, yo, por ejemplo, ya tenía como mis escritos también en internet. O sea, ya Ajá. había hecho como mi primera página web, porque sabía un poquito de programación HTML en aquella entonces, ¿no? Ya después Órale. un blog. Pero fíjate, volviendo al taller, recuerdo que me impactó mucho un fragmento de Noticias del Imperio de Fernando del Paso, Ajá, uno de los soliloquios de Carlota. ajá, Es fascinante cómo escribe él. ajá, Como que recuerdo algunos textos que se compartían, recuerdo mucho de Fernando del Paso y sobre todo también volviendo a este tipo de escritura que también fomentaba mucho el internet como pues bastante fragmentaria, ¿no? Que ahora es ajá, lo que tenemos, bastante fragmentaria, ¿no? También creo que para poesía era un experimento muy interesante y siempre tenía como esta inquietud de me encantaba mucho la poesía visual, ¿no? La poesía que se hacía en ese entonces de internet. Yo me voy a estudiar a la Ciudad de México en el 2003. Fui a estudiar Relaciones Internacionales al Tecnológico de Monterrey. Yo no ajá. estudié letras, no estudié carrera en letras porque tenía este concepto de que si estudiaba esa carrera era para ser académica o crítica literaria.
que no era mi intención como tal, tampoco Ajá, ser investigadora. Entonces estudié relaciones internacionales, pero yo seguí escribiendo. ajá, Y, y el taller, además de publicarte en el suplemento cultural, estaba dirigido por una persona que después lo que hizo fue gestionar un fondo editorial para Tlaxcala. Y ajá, entonces también salimos varias de las personas del taller en una serie de libros. Y aquí en ajá, Tlaxcala yo publiqué mi primer libro. ajá. Yo 19 años cuando salió mi primer Ah, libro. Un poemario, pues sí, como muy vanguardia, o sea, como muy implicado en las vanguardias, ¿no? En la experimentación, ya desde ese entonces era mi... era lo que te iba a preguntar. ¿Cuáles fueron estos autores? Digo, conocemos a los autores de vanguardia en general, pero específicamente, ¿cuáles eran? ¿Pizarní o cuáles eran los autores estos que te interesaban, que te llevaron? Lo que quiero es hacer el camino, allanar el camino hacia, digamos, esta postura, pues tan realmente con el lenguaje tan, ¿cómo te diré? No quiero decir experimental, aunque es la palabra más fácil, pero realmente de trabajo con el lenguaje, de exploración con el lenguaje, de las diferentes formas, ¿no? Que se ven en cada uno de tus libros, en todo, en Tesauro antes, y luego, bueno, ya llegaremos a teoría de cuerdas porque está conectado con una tía y hay varias cosas también que conectar con mi agua de Lourdes, que ahora sé que entiendo Lourdes es también está abuelo. de tu abuela, etcétera, ¿no? Ya voy entendiendo cosas que no me quedaban claras, pero ya ahorita ya voy conectando, pero ¿cómo viene esta parte? Porque pudiste, entonces tenías, cuando publicaste este primer libro, yo soy 11 años mayor que tú, ¿qué año fue? Fue 2005 salió en 2005. 2005, Sí, ¿no? salió en 2005. Empezaban a moverse, pero no estaba tanto el boom como ahora de las mujeres, ni esta voz tan potente, ¿no? De ciertas mujeres que han abordado el tema de la violencia, etcétera, ¿no? Pero ¿de dónde viene en ti este impulso por el pues podría decir yo que radical con el lenguaje? Porque Tesauro eso es meterte, ¿no? En las vísceras del lenguaje y implosionarlo y verdaderamente se ve que hay una voluntad, el tema del lenguaje muy clara. Entonces, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde te viene eso? ¿Quiénes detonan eso en ti? O, digo, si lo puedes más o menos como trazar. Sí, en este primer libro que te estoy contando, que salió cuando tenía 19 años, que se titula La caja de los recuerdos, y luego entre paréntesis, o la instrucción para recordarnos, ¿no? Eran estos títulos larguísimos. Ese libro sí está muy inspirado por Altazor, de Vicente Huidobro, que a mí me voló la cabeza, francamente, cuando lo leí me Ah, voló la cabeza, por la poesía confesional de Silvia Plath. Y hay un trasfondo emotivo porque es un libro que parte de un corazón roto, ¿no? De aquel primer amor perdido. Entonces también tiene mucho detrás los recuerdos del porvenir. Aunque ahora si yo leyera ese libro, o sea, mi primer libro, claro, no lo notaría, ¿no? Pero sobre todo lo que hay mucho en ese primer libro es Julio Cortázar. Julio Cortázar, me encanta Julio Cortázar, me encantaba Julio Cortázar como personaje literario, lo que escribía él, sus declaraciones, me encantaba sus juegos que tenía con sus libros, me encantaba Julio Cortázar. A la fecha es una figura que admiro muchísimo, no, se me hace sumamente lúdico, lúdico. irreverente, se me hace increíble Julio Cortázar, ¿no? Y bueno, como cuentista ya es otra historia, tú como narrador bien sabes, pero creo que sí están detrás como estas cuestiones lúdicas, ¿no? Muy apegadas a la poesía y ese trasfondo emotivo, muy duro que viene también de Silvia Plath, ¿no? O de pronto el final de Los Recuerdos del Porvenir, que es un final tristísimo. O sea, Claro. hice como unas lecturas que a mí me formaron en ese momento, que me impactaron, que posteriormente también se revelan conforme yo avanzo en estos libros. Pero si volvemos a la semilla de lo que es Tesauro, viene de las enciclopedias. Yo leía muchas enciclopedias cuando era niña, me fascinaba estar pegada a las enciclopedias, leyendo lo que significaba cada palabra. Aparte también eran las enciclopedias maravillosas ilustradas, ¿no? Sí, Y claro, entonces, por ejemplo, me maravilla justo la concepción esta de la enciclopedia, ¿no? De lo que implica lo que hay detrás de una palabra. Que ahora con la Wikipedia es maravilloso porque das clic a una cosa que te lleva a otra. Entonces me encantaba mucho eso. Y creo sí. que viene
justo de que esas primeras lecturas que yo tuve en casa de mis abuelos eran las enciclopedias que mi abuelo tenía. También tenía como enciclopedias temáticas. Entonces, por ejemplo, había una de historia, se iba por sucesos históricos, ¿no? Había otra Ujú. de literatura y que era también para juventud esos libros. Y podías irte entendiendo cómo, entonces, la Divina Comedia viene de, y quién era Dante. Entonces, como ese tipo de libros enciclopédicos me fascinan a la fecha, ¿no? O sea, Ah, ya no enciclopedias físicas como tal, pero me parecen fascinantes. Entonces creo que Tesauro viene de ahí, de las enciclopedias que leía cuando era niña y que me fascinaban. Así, hojearlas, de pronto me parecía como el mejor momento del día. Ahora lo claro, recuerdo con mucha alegría. Pero claro, Tesauro viene de ahí, esa fascinación por el lenguaje, ¿no? Y cómo una palabra puede tener tantas acepciones. sí. Bueno, eso se nota y ahí lo despliegas, ahí lo desglosas, digamos, el tesauro, ¿no? Este, va desglosando todas estas acepciones y luego está también, bueno, después cuando te vas a Ciudad de México, supongo que también eso pues, te va a abrir cosas, ¿no? Interesantes para ti como creadora, como lectora, aun cuando estabas estudiando relaciones internacionales, ¿no? ¿Te conectaste con Ciudad de México? ¿Cuánto duraste ahí? ¿O duraste ahí hasta ahora que has regresado? ¿O cómo Sí, estuvo? me fui en 2003 y acabo de regresar en 2024. Estuve en México más de 20 años. La Ciudad de México estuve más de 20 años. Ajá, Pero entonces, en el campus Ciudad de México, donde yo estudié el Tecnológico de Monterrey, había una biblioteca decente y tenían una sección de literatura bastante interesante. Muchísimos libros de anagrama, por ejemplo, ajá, que ya era como muy contrastante con la colección de letras mexicanas de la Biblioteca Estatal, aquí en Tlaxcala. Entonces ya también era otro tipo de lecturas más contemporáneas. También tiene una colección de poesía no muy diversa, pero sí había una que otra lectura que recuperar. En ese entonces empecé a leer mucha novela, pero sobre todo lo que me fascinó fue el Callejón de Donceles, de los libros de viejo, de segunda mano. También ah, esa sería mi segunda escuela en la Ciudad de México, pues era el Callejón de Donceles, que en ese entonces era bastante accesible porque ahora tú vas y ya no es lo que fue, no, ya no es lo que fue. Y también ya están desapareciendo las librerías, Rogelio, de segunda sí, mano. Ya no es sí, como antes que había, híjole, o sea, 20 en cada cuadra, no, ahora quedan sí, cuatro. sí. Yo acabo Sí, de estar ahora el fin de semana de este anterior al pasado y vi Donceles muy desangelada, ¿eh? Antes sí, había como más yo ebullición, había como, no sé, se sentía como aquella la cultura, los libros amontonadísimos. De ahora sí. ya cada vez se ve más desangelado, pues sí. Y sí Sí, es como una entonces época que está pasando. No sé está si, pasando, ya está pasando. Entonces también me encantaba ir a Donceles algunos fines de semana y estar ahí horas buscando los tesoros que luego encontrabas entre claro, las torres de libros, ¿no? Y también como hija del internet de los noventas, inicios de los 2000 yo leía muchísimo en línea, lo que podía encontrar, que encontrabas en los foros, que se intercambiaban. Había infinidad de libros colgados, bueno, hay infinidad de libros colgados, ¿no? Entonces, que podías encontrar también en línea, pues era también el paraíso para mí. Y por otro lado, también el Tecnológico de Monterrey fomenta mucho esa cultura de la conectividad, de lo digital. A mí me tocó eso, ¿no? O sea, mis clases, tuve las primeras clases en línea, creo que de todo México. Eso y Colima son fueron de los primeros. La claro, Universidad de Colima y el TEC fueron de los primeros en tener sus clases en línea. claro. Nuestras clases en línea y teníamos una plataforma que ahora es el Blackboard, se llamaba Ajá. anteriormente de otra manera y justo eran foros, o sea, tú ya no estabas en clase levantando la mano y diciendo yo opino tal, eran el foro desde tu cuarto escribiendo después de esta lectura, encontré tal y tal, o sea, de verdad era como Es otra manera de relacionarse, ¿no? Con el mundo. muy sofisticado para ese momento, Sí, ¿no? Estaba para viviendo esa cosas, época sí, muy sofisticado. Entonces también pues leía muchísimo en internet lo que encontraba, ¿no? Y también estaban estos foros donde la gente subía sus poemas, que podías comentar, podías compartir. Yo tenía mi blog, entonces en mi blog tenía también mis anotaciones, eh, anotaciones de lo que yo también veía en la ciudad, ¿no? De lo que me parecía asombroso esta rapidez, que era tan estimulante, ¿no? Que posteriormente ya te cansa, ya llega a cierta edad en la que dices, ya es eso demasiado, es pero claro, suficiente. cuando Pero en ese llegas, momento era un mundo a sí, descubrir, pues, ¿no? un ¿Tú mundo a te, descubrir.
Karen, ahí con gente, con escritores, a quienes conoces o cómo de un ámbito que no estaba como muy relacionado con la cultura, digamos, porque no era la Facultad de Letras de la UNAM ni de etcétera, pero cómo empiezas a ingresar a ese tejido en ese mundo tan enorme de escritores o de los círculos literarios o cómo fue eso, porque después ganarás el Elías Nandino, ¿no? Después de muchos años de no haberlo ganado una mujer, ¿no? Una década, por ejemplo. Sí, ¿Cómo sí, fue sí. esto? ¿Y cómo fueron qué lecturas recuerdas o cómo te recuerdas escribiendo? Me imagino que más en tu blog, etcétera, ¿no? ¿Cómo fue esa conexión con los círculos de ahí, de la Ciudad de México? Sí, fíjate que después de que nos publican estos primeros libros en el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, con recurso federal, porque el Conaculta daba este recurso a los editoriales de los estados. Entonces sale mi primer libro y nos llevan a presentarlo a Bellas Artes, a la sala, no, la POS obviamente no, esa ya llega después. Ay, Ajá. la que está abajo, ya a veces se me olvida el nombre, pero siempre iba mucho ahí, bueno, a la fecha, bueno, todavía ¿Dónde está, no? la que está bajito, Adamo Boari. Adam Oba. Ajá. Sí, nos van a presentar ahí a la Adamo Boari y pues íbamos así, seis tlaxcaltecas emocionadísimos de estar en Bellas Artes. Invité a todos mis amigos de la universidad y era como, wow, Bellas Artes. Bueno, es que Ah, Bellas Artes pues te impone, Bellas Artes. Finalmente el Limbal es la institución máxima de cultura que ah, tenemos en México y creo que hay que defenderla siempre, de verdad. Bellas sí, cómo Artes no. implica toda la historia cultural, pero ese es otro tema. Sí, qué emoción de estar en Bellas Artes, ¿no? Y entonces yo también me fui dando cuenta que había eventos literarios, pues, de la UNAM, de Bellas Artes. Estaba Tierra Adentro en ese entonces circulando impresa, porque ahora está en sitio web desde hace unos Ah, años, ¿no? Ya tiene, creo que 10 años que ya es una página eh, web también increíble, porque también tiene que cambiar con la dinámica, ¿no? Pero ah, estaba Tierra Adentro. Entonces intentabas publicar en Tierra Adentro, ¿no? Que era esta revista donde también pues había un consejo editorial, ¿no? Para ah, publicar impreso, también era una cuestión difícil. Estaban los premios de Tierra Adentro. ah, No, lo curioso es que teniendo yo mi blog en Blogspot, un día recibí un comentario de Jorge Solís Arenazas y así nos hicimos amigos. O ¿cómo sea, no? Sí, Jorge fue de las primeras personas que yo conocí en la Ciudad de México que Ah, escribiera. Y Jorge me empezó a invitar y me empezó a invitar a ciertos eventos. Ahí conocí a Rodrigo Flores, a Alejandro Tarraf, estos poetas también experimentales, ¿no? Muy ah, cercanos a que me gustaban mucho, ¿no? Yo a la fecha pues me encanta lo que hace Rodrigo Flores, lo que hace Tarrap. Jorge ya no está ah, escribiendo poesía, pero fue como mi primera amistad literaria que tuve en la ciudad. Entonces, así como ah, que fui insertándome en ese ambiente, ¿no? También recuerdo mucho lo de Tierra Adentro y qué importante era la revista impresa en ese entonces para las eh, personas que no vivíamos o que no éramos de la Ciudad de México. Y yo solía mandar, como era convocatoria abierta, pues mandaba mis poemas, mis textos y no me publicaban. Pero un día me escribió Claudia Cepeda, ujú. que llevaba relación con los autores. No, ya no está, me parece, Claudia, y me dijo, te invitamos a presentar un libro y Órale, te pagamos, creo que pagaban 1,000 pesos o 2,000 de honorarios. Le dije, yo no tengo recibo de honorarios, pero entonces págame con libros. Y me pagó con un montón de libros de tierra adentro, ¿no? Estaba Ali Calderón, estaba también Álvaro Solís, o sea, todos ah, salían en tierra adentro, ¿no? Estaba el libro de Jorge, o sea, lugar en tierra adentro, ¿no? Y pues era muy emocionante ir a ah, presentar el libro de tierra adentro a la casa del poeta, ¿no? Donde también pues ya pues, empezaba a ir a la casa del poeta, como estos recintos donde había eventos, que ahora también, después de mi paso por Bellas Artes, sí me di cuenta, cada vez hay más recintos y cada vez la oferta es más variada. claro, Pero en esta entonces estaba como muy focalizado en ciertas, o sea, ibas a como muy Bellas Artes, atomizado ahí, ¿no? ibas a Bellas Artes, ibas a Casa del Poeta, por ejemplo, ¿no? Y a veces Jorge y sus amigos hacían lecturas en sus casas. Sí, íbamos a la casa de ellos a leer. Era Mm, leer, conversar sobre poesía todo el tiempo. claro. Y así fui, poco a poco. Y Ya después, seguiste esa línea, Karen, de que no has dejado, digamos, esta línea de esta poesía que está siempre como con una gran tensión en el lenguaje, una poesía como muy, pues sí, experimental, siempre experimentando cosas. Pero fíjate que me gustaría que como que
volviéramos a un tema que conecta con teoría de cuerdas y conecta con Aguas para Lourdes, y conecta con con este tema que ha sido para ti como muy, digo, habrá otros, ya los mencionarás, ¿no? Si quieres, pero este tema de la tía Karen, ¿no? Que fue así como, no me quedó claro, o sea, porque leí, digamos, teoría de cuerdas, pero he leído lo que has dicho, pero que a ti te quedó como, no te quedaba claro si había suicidado, si había sido un feminicidio, si toda esta cosa, ¿no? Y que luego, bueno, lleva tu mismo nombre, porque creo que es Karen también ella, Sí, ¿no? sí, sí. Digo, me acordé de cómo son estas coincidencias, digamos, que solo suceden, nos suelen suceder a nosotros, no sé por qué, o a lo mejor a todos les suceden, pero para uno los, como que les la resignifica de otra manera, porque, por ejemplo, algo así contaba Lady Gaga de una tía que tenía su mismo nombre, que se había también, ¿no? Que pintaba y que le iban a cortar las manos y que murió. Y ella escribió Joan, ¿no? Escribió una canción muy, muy hermosa para ella, ¿no? Entonces, me recordó mucho esta historia. Cuéntame un poco sobre eso, o sea, cómo viviste, ¿no? Desde muchos años como con este enigma, ¿no? Que fue muy impactante para ti. Sí, la historia de mi tía Karen nos ha marcado como familia y a la fecha no sabemos qué fue lo que sucedió. Cada quien tiene una versión distinta de la historia. Ujú, Yo recuerdo que cuando llegué a la Ciudad de México, también por este cambio tan impactante de llegar de Tlaxcala hacia la Ciudad de México y de la deserción de la casa familiar, ¿no? Hacia la universidad. Yo escribía mucho acerca de mi nombre, de quién era yo, de mi familia y de mi tía. Y esos poemas, esos poemas que escribí primero sí aparecen en teoría de cuerdas. Son casi los que están al final. Y ajá, que también es como una cuestión muy confrontativa con el lenguaje y sobre todo con estar pensando constantemente en que yo ya casi iba a cumplir la edad que mi tía tenía cuando ella se va. claro. Sí, y fue un proyecto que empecé, un proyecto que también fui escribiendo poco a poco, conforme también el mismo libro me lo pedía e inició siendo un proyecto de poemas. Después pensé que podía ser un ensayo. Ahí, ahí surge Agua de Lourdes, pero me parece que finalmente siempre fue un libro de poesía. Siempre fue un libro de poesía, teoría de cuerdas. Lo fui trabajando. En algún momento, mi amiga Isabel Zapata y yo tallereamos juntas unos libros, Joana y Hans, y ella, porque ella Asperger. es un país, sí. Ah, Leíamos juntos sus libros y entonces cuando ya terminamos con Ana y Hans, le dije, bueno, ya terminamos con mi libro Ana y Hans, pero te voy a mandar otro. Dice, bueno, y le enseñó teoría de cuerdas a ella. Y sí me dio algunas referencias, por ejemplo, así como el caso de Lady Gaga, también hay uno muy terrible que ocurre con Maggie Nelson, que se da cuenta que a su tía la asesina cuando es estudiante universitaria. órale. Entonces tiene un libro llamado The Red Parts, donde habla del juicio que tiene el caso de su tía, porque después descubren quién la asesinó. Pero también tiene otro libro llamado Jane, que es sobre la tía y de cómo la ausencia de la tía también configura a la familia. Son estas Ajá, referencias que empezaron a aparecer. Y entonces este libro yo se lo di a leer a Isabel Zapata y poco a poco pues seguí conjuntándolo, ¿no? Porque finalmente también a mí lo que me interesaba era ir más allá de este lenguaje experimental, como lo hemos llamado. Ah, este es uno de mis gatos, Nico Diola. ¿Ya los has visto? bueno, sé que te gustan mucho los gatos, Sí, ¿no? me fascinan los gatitos. Y justamente estaba pensando mucho en una frase que me dijo mi primera maestra de poesía, que fue Elsa Cross, porque a todo eso tenemos que volver también a las becas que me dio Tlaxcala. Tlaxcala me dio mi primera beca en 2006 Ajá, y luego en 2008 tuve la segunda misión y entonces yo propuse que Elsa Cross fuera mi tutora y aceptó, afortunadamente, sin conocerme, sin saber quién era yo. ajá. Entonces ella ha sido una persona muy fundamental también en mi formación.
Y recuerdo que ella en 2011, al presentar mi libro Babia, me dijo que había que encontrar la poesía en la desnudez del lenguaje. Dije, sí, sí tiene razón. Entonces, para teoría de cuerdas, yo intenté trabajar mucho que fuera un libro no críptico, aunque también tiene unas partes que es como que es como irse desdibujando, ¿no? Que es como me decía Cristian Peña, también amigo mío, cuando lo presentó, que de pronto va a ver teoría de cuerdas y cómo página con página se va borroneando, ¿no? Porque es Sí. algo que yo tengo, digamos que es mi estética también, el borroneo, ¿no? Pero me parece que es un libro mucho más frontal que Ujú. otros, sobre todo por el tema, Sí, porque yo tampoco quería escudarme en el lenguaje para no hablar de lo que estaba sucediendo como lo sí, hicimos en familia. claro, También es una postura política que tiene el libro al claro, hablar de la historia de mi tía, que a la fecha es una herida que está ahí. Pero sí, justo estas referencias que solamente nos pasan a gente como nosotros, ¿no? claro. Lady Sí, Gaga, Maggie Nelson, sí. claro, que parece que los van marcando y que parece que de pronto como que si todo estuviera ya hecho como para que, ¿no? Las cosas tengan que suceder así y te pasen a ti para que tú después vayas a ser quien las escriba, quien deje ese testimonio Sí, y sí, de sí. alguna forma cómo te implicas en eso. Pero luego te viene porque hay cosas a las que uno puede renunciar y cosas a las que no, o puedes darle la vuelta y buscar otras, pero tú has decidido compaginar el trabajo, el servicio público, ¿no? La promoción de la cultura, etcétera, con tu creación poética, el tipo de poesía que haces, etcétera, pues requiere una gran concentración, pues porque de alguna forma, digo, no lo pareciera, pero se investiga pues alrededor de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo entras en este mundo también del servicio público y cómo lo compaginas cómo lo estás compaginando con ahora que eres secretaria de Cultura, antes que fuiste también funcionaria de literatura en Bellas Artes, etcétera, Cani? Sí, mi primer trabajo fue en gobierno, fue secretaria de salud, de hecho, entré a trabajar cuando tenía 22 años a Ajá, gobierno. Entonces, lo que más me llamó la atención fue que existía una estructura y eso fue para mí como muy interesante de entender como otro lenguaje. Y yo funcionaba en esa estructura. Entonces también lo que siempre he tenido es mucha disciplina, eso me lo inculcó mi mamá. Mi mamá siempre ha sido como muy, le inculcaron los horarios a los que hay que dormir, a la hora que comer, todo eso nos los inculcó mi mamá. ajá, Entonces pues siempre procuraba como, yo trabajo de 9 a 6, entonces de 6 a 7 voy en el transporte hacia mi casa y puedo leer, por ejemplo, ¿no? ah, Llego a la noche a mi casa, entonces escribo, ¿no? En ese entonces ah, era así. En esa época llegué a escribir muchísimo, yo creo que más que en muchos otros años. Y ajá, ahora, como son trabajos mucho más demandantes, porque también engloban el aspecto de la gestión cultural, por supuesto. que digamos no es un trabajo mucho más mecánico, ¿no? Que cuando es administrativo, no en otro tema como fue salud o cuando estuve en el Senado. En este caso también estos años han sido de muchísima lectura. Y creo que lo necesitaba, Rogelio, porque ¿Eh? sí soy una persona prolífica. Entonces, de pronto, como esta pausa de volver a leer, de tener ese tiempo para leer, para reflexionarlo, para sopesar, o sea, de entender el tiempo de la lectura, ahora lo estoy disfrutando muchísimo también, porque sí, pasé de ser esta persona que tenía, pues, casi, hubo un año que publiqué como 3 libros, un año que gané Wow, 3 premios, ¿no? Entonces, de pronto sí, también es una bruma. Y justo, por ejemplo, en el caso de teoría de cuerdas, yo sí buscaba superar el trasfondo de mis libros anteriores, ¿no? Como poeta. Pero para eso sí necesité mucho tiempo para escribirlo, porque te digo que lo inicié yo, pues cuando entraba a la universidad y empezaba yo también a reflexionar a la lejanía, ¿no? Lo que era la familia, el nombre, las implicaciones, y cómo finalmente vio la luz hasta que fue 2022, no, 2023. 2023, Tardó claro. mucho en publicarse, sí, porque incluso teniendo un premio, porque yo gané el Gilbert Owen con este libro en 2019 y fue muy emocionante porque lo gané con una de mis mejores amigas, que es Sandra Chapela, y las dos escribimos como libros muy importantes para nosotras. Ella hizo un libro de cuentos llamado Ansibles
y que ahora está en Almadía, sensibles perfiladores de otras máquinas de ingenio, y yo hice teoría de cuerdas. Y entonces me llaman a mí, y dicen, ganaste el Owen. Dije, ¡ah, qué emoción! Y entonces le digo que me gané el Owen, y me dice, ¡ay, Yo qué padre, también. qué padre! Y como a los 10 minutos me dice, también me acaba de llamar a mí, me gané el de cuento. Que entonces estábamos muy, muy entusiasmados. Entonces también fue como muy importante ganarnos ese premio en conjunto, como amigas que han trabajado mucho en esta batalla de armas y letras, ¿no? Como la llamamos. Pero justo ese libro tardó mucho en salir, entonces todavía lo pude revisar, lo pude releer. Claro. Y sí, llegó un momento en que ya estaban listas las pruebas para irse y ya no quería que saliera. Pero sí tuve que dejarlo ir. Pero precisamente creo que también me ha servido esta forma de escribir más pausada, ¿no? De estar leyendo muchísimo, ¿no? Porque también escribir, como tú sabes, no solamente es sentarse frente a la computadora o estar con una libreta, ¿no? Estás pensando el libro en tu cabeza. Ah, Entonces, sí, yo desde que entré a Bellas Artes ha sido tiempo de muchísima lectura, ¿no? Aquí también es muchísima lectura en los trayectos que hago, hacia el trabajo, hacia la ¿qué zona. lees? ¿Qué lees, Karen? ¿Qué normalmente lees? ¿Qué autores te han gustado o te gustan? Y cuéntame un poco sobre tus lecturas, sobre... Sí, ahora, por ejemplo, estoy leyendo algunas novelas queer, sobre todo para entender más cómo el lenguaje nos formula las personas queer. Entonces también busco algunas lecturas al respecto. Pero, por ejemplo, me gusta muchísimo leer historia, me gusta mucho leer historia, ¿no? Ahora estoy leyendo un compendio justamente de historia de Tlaxcala, ¿no? Que justo para refutar algunas visiones negativas, ¿no? De lo que se han considerado los tlaxcaltecas. Eso estoy leyendo ahora, pero también me gusta mucho la novela, por ejemplo, aunque también creo que depende de en qué situación me encuentre. Creo que en trayectos, ¿no? En la carretera, cuando voy a trabajar a territorio, que eso ocurre con frecuencia. Ah, También me estoy poniendo audiolibros que sí me cuestan más, fíjate, me cuestan más porque yo no soy una persona auditiva. De hecho, yo tengo problemas en los oídos. O sea, yo uso ah, aparatos auditivos, no soy una persona auditiva. ah, Entonces estoy tratando como de poner los audiolibros, ¿no? Pero eh, una, una novela que me ha gustado mucho, que escuché en audiolibro, fue Sensación Térmica. ah. Está publicada en Libros del Asteroide y me pareció una novela como que pude relacionarme mucho con la novela. Escuché la Sí. Entonces, sí, como que procuro ir variando eso. Y en las noches, por ejemplo, ya cuando estoy mucho más tranquila en mi casa, leo poesía, leo a Luis Rosales, Ah, leo maravilloso, Luis Rosales, Luis Rosales, es hermoso Luis Rosales, ¿no? lo Me conocí, fascina yo mucho. lo leí en Sí, 2000, justamente cuando fui a hacer el doctorado de España, y dije, wow, ¿cómo no había conocido a Luis Rosales? Todavía es muy desconocido, ¿eh? sí, Pero es es muy un gran desconocido poeta. todavía, pero es maravilloso. Entonces también, por ejemplo, aprovecho para leer a Carson, ¿no? Ahorita estoy leyendo de creación de Anne Carson, Mm, que me parece una joya, ¿no? Porque también dialoga mucho con Simone Weil, que es otra filósofa que voy leyendo poco a poco, ¿no? Me ah, encanta María Zambrano, ujú. y sí creo que María Zambrano también es una poeta filósofa a la que hay que dedicarle muchísima atención, ¿no? Entonces también voy lento con esas lecturas, pero trato de llevarlas a cabo. Pero sí, en la noche generalmente leo poesía. También estoy muy fascinada con Claudia Massín, una poeta de Argentina que me parece fabulosa, fabulosa. Y también lo que hago es que me suscribo a estos newsletters de un poema al día que te mandan, ¿no? Y ahí también cuando voy en el teléfono voy leyendo esos poemas al día porque sí, uno no puede dejar de leer poesía. Sea, si tienes obsesión, como yo, de no dejar de leer por más ocupado uno que esté con la talacha administrativa, académica, universitaria Hay que o la hacerlo, hay que Secretaría de hacerlo. Cultura y todo, ¿no? Yo creo que tenemos esta como obsesión de, ¿no? A mí también me recordaste cuando Pedro Ángel Palou fue secretario de Cultura, que vino aquí, lo invité yo a un ciclo que tenía de escritores en aquel entonces, mexicanos, aquí en Colima, que se presentaban cada mes, y me decía, oye, yo voy en la camioneta esta del trabajo y voy escribiendo, o voy leyendo y me voy poniendo al día porque pues ocupo todos esos espacios para seguir con mi proyecto como escritor, que pues que ese es toral, pues, ¿no? Es muy, muy importante. Sí, sí, sí. Sí, porque finalmente también la gestión cultural viene de la palabra. Ah, Y entonces también justo de ese rito de la palabra, de la valoración de la palabra. Otro novelista que a mí me fascina y que también voy muy lenta porque lo disfruto muchísimo es Cartarescu.
Ah, cómo no, sí, Es fascinante, ¿no? Como esta cuestión onírica que tiene, que de pronto empieza a desplegar, me fascina mucho, pero también son como libros que voy dosificando y justo pues es aprovechar los momentos del día en que tienes que leer, pero también creo que puedes leer de otras maneras, ¿no? Escuchando mucho a las personas, ¿no? Pienso mucho en Daniel Sada, ¿no? Este maestro de la oralidad. claro. Yo lo quería estar escuchando todo el tiempo, todo el Poeta, ¿no? Un tiempo. poeta, Y ¿no? Cuando lees, un poeta. Entonces, pues los poetas también partimos de escuchar, ¿no? Escuchar, escuchar todo el tiempo. Entonces, justo es eso también. Creo que ahora estoy en esta etapa en la que estoy escribiendo mucho menos que antes, que era muy, muy prolífica, para estar leyendo más. claro. Y esperar a ver también cuando surge el siguiente Sí, libro. fíjate que a mí también me pasa eso. A veces no puedo con el impulso porque de verdad es que es como una cuestión orgánica. Yo también soy muy prolífico y hago ensayo, novela, poesía, esto, lo otro, traducción, pero también me llegan estas crisis de decir, párale, no dejo de leer, también todo el tiempo estoy leyendo, pero párale, porque tiene uno estos temores de repetirse otra vez, de decir lo mismo, de no hacer, de no, no cocinar las cosas como deben ser, pero soy impaciente, pues, o soy un tipo que, entonces, bueno, es una lucha constante. Te quería preguntar algo, si no quieres ahondar, no ahondes, pero me parece una cosa curiosa ahorita que hablaste de lo queer, que bueno, lo leí en una entrevista, etcétera, que a los 17 años habías tenido así como esa, ¿no? Esa manifestación y todo. Pero lo que me parece curioso es que dices que siempre tu madre ha estado muy cerca contigo, ¿no? Pero que cuando se dio ese caso, ¿no? Que al parecer fueron con un, ¿no? psicólogo y que dijeron, pues usted es la que tiene que tomar la terapia, no ella, pues, ¿no? Te lo digo porque ahora esto está, digamos, como debe de ser, está normalizándose, pues ya no es, yo viví muchos años en Nueva Zelanda, así 20, y, y el contraste es bien canijo, porque mientras que acá hay un montón de cosas bien, ¿no? Mi hija me iba y me hablaba de esto, de lo otro, o sea, con una naturalidad que nos reeducaron en ese sentido, ¿no? Aunque yo ya iba medio educado porque ya había vivido en otros sitios, en Estados Unidos, etcétera, donde vi muchas cosas que luego se normalizaron, pero es muy interesante, por ejemplo, ahora cómo ver cómo eso se va normalizando y muy interesante que digas que a lo mejor esa etapa, o sea, de esta cercanía con tu mamá, pues, ¿no? Que esa etapa, digamos, logró transicionar, digamos, y pasar, aunque como siempre, pues, en nuestra cultura es muy complicado, pues, ¿no? Sí, en este caso ya cuando lo hablamos después, en su momento, ella me decía que lo que realmente a ella le preocupaba era cómo iba a cambiar la percepción del mundo sobre mí, lo que podía pasar, porque Me claro que dolía sigue esto, ¿no? habiendo, sí, claro que sigue habiendo muchísima homofobia, muchísima discriminación en un país como el nuestro. Pues incluso en la Ciudad de México hay lugares donde yo no me siento 100% segura si estoy con mi pareja en la calle tomándola de la mano. Claro. Se ha cambiado mucho, pero aún así siempre está como esta cuestión de estarte cuidando, de estar alerta. Claro, Helada también, muchas sí, sí, cosas sí. heladas, ¿no? Sí, o Sí, sea, y que sí sucede, ¿no? Que todavía hay lugares donde despiden a las personas por ser quienes son. sí, Todavía hay lugares donde no te van a contratar por ser quien tú no eres, ¿no? O sea, claro, todavía hay lugares donde esa diferencia no la van a celebrar, sino que al contrario van a tratar de oprimir, claro. tratar de desaparecer, ¿no? O O sea, de realmente marginar o de de discriminar. marginar, sí, sí, sí. Pero tú crees, yo lo veo más abierto, pero también veo mucha hipocresía, incluso en el discurso, no, esto, lo otro, pero ya en el otro discurso sí hay discriminación, etcétera. Pero ¿crees, Karen, que ha avanzado eso? ¿Ha evolucionado para bien? O que todavía estamos como empantanados y hay demasiada simulación, etcétera, en ese sentido? Se ha mejorado para bien y también creo que es importante resaltar la lucha, que la lucha todavía sigue, ¿no? Por los derechos, la lucha por que justamente no se arrebate lo que ya se ha logrado y sobre todo, pues también entender que es un tema de justicia social que todo mundo pueda caber. No Claro, se trata de quién eres, es un tema de justicia social, es un tema de dignidad. Creo que claro. también desde la trinchera de la cultura podemos hacer mucho, no Ujú, solamente con la gestión cultural, sino con lo que escribimos, con lo que leemos, ¿no? Que también de alguna manera estar reformulando el mundo de estas personas para tratar
de que cambie un poco, pero sí creo, o sea, lo que tú dices sí es cierto, ¿no? Que siempre han habido estas cuestiones veladas, ¿no? De una doble moral, porque esa es la sociedad en algunos lados, todavía en México sucede. Creo que no se ha logrado la equidad al 100% y no solamente como persona queer, ¿no? Sino te lo digo también como, pues como mujer, ¿no? Hay poblaciones que hay poblaciones que todavía están históricamente luchando por ser incluidas. Creo que eso va cambiando poco a poco. Es una tarea que tenemos que hacer todos los días. Ojalá ya no fuera así, ¿no? Ojalá uno no tuviera que estar pidiendo por sus derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos más básicos, que son la dignidad. Pero sí creo que estamos muchísimo más avanzados que otros países donde te matan por ser Sí, homosexual, ¿no? la intolerancia, Claro, ¿no? Y a mí lo que me gustaba mucho, lo que me gusta en Nueva Zelanda es que, y que eso es lo que yo esperaría en su momento acá en nuestro país, es que ya no se habla del tema, que ya no se tiene que luchar porque ya está, ya acabamos con ese tema, ya pasemos a otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante lo que dices y yo que quería preguntarte ahora, para ir cerrando la conversación, es básicamente dos cosas. La primera es, tú eres poeta, una gran poeta, me parece que tienes una obra muy sólida y bueno, he revisado lo que has hecho alrededor también, que has escrito libros para niños, etcétera, pero yo quería centrarme ahora en tu poesía porque necesitamos promover la poesía. Tú sabes que se promueve todo, pero luego la poesía siempre ahí está, ¿no? En las editoriales muy chiquititas, independientes, luchando por abrirse paso. Entonces, ahora estás como secretaria de Cultura en Tlaxcala. Me gustaría que me comentaras, Karen, nada más, algunas cosas torales que te gusta, que vas a emprender en Tlaxcala para la cultura, porque creo que es muy importante. Normalmente se les dan a veces estos puestos, son políticos, muy políticos, pero no hay gente como que entienda desde adentro, ¿no? Las cosas que necesitamos, etcétera. ¿Y qué proyectos tienes ahora que eres secretaria de Cultura de Tlaxcala? claro que sí. Estamos trabajando mucho bajo el eje central de la equidad cultural. Ese es nuestro principio rector, la equidad cultural. Entonces tenemos una serie de trabajos enfocados a inclusión, diversidad, ampliación. Sobre todo porque también lo que estamos buscando es llegar a cada municipio y Ujú, justamente con el eje rector que es equidad cultural. Estamos pensando que toda persona de Tlaxcala debe tener acceso a la manifestación cultural o artística que sea de su preferencia. ujú, Claro que eso requiere también conocer mucho más de lo que están haciendo las personas creadoras y las personas artesanas del estado y darle difusión también a ese trabajo. Porque ujú. este es un estado bellísimo. Si no has venido acá, te invito, te espero con mucho gusto, de Sí, sí, verdad. voy a ir a visitarte, Ven, ven a Karen. Tlaxcala, sí, ven, ven a Tlaxcala, por favor. Tenemos una infinidad de manifestaciones culturales, artísticas, artesanales, que Ujú, son de una belleza increíble, muy diversas, muy enriquecedoras. También lo que estamos buscando precisamente es abrir más espacios para que estas personas creadoras también puedan darle difusión a su trabajo. Pero por otro lado, lo principal es que cada persona de Tlaxcala se pueda acercar a la cultura ujú, a través de una manifestación artística que sea de su gusto, de su preferencia. Tenemos un festival maravilloso que es el Internacional de Títeres, ujú, que parte de esta historia de los Rosetta Aranda, que eran de Huamantla, un pueblo mágico de Tlaxcala, que fueron de los pioneros en revalorizar este arte de la titirería, ¿no? Entonces también es un festival que es muy exitoso porque de una manera muy lúdica acerca al público a la cultura, a la expresión artística, ¿no? También estamos armando una serie de circuitos artesanales para ir recuperando lo que es nuestro patrimonio y hacer las declaratorias correspondientes de este patrimonio que tenemos. Apenas estamos trabajando en lanzar ya la salvaguarda de la Talavera de San Pablo del Monte. ujú, Pero claro, es un trabajo que requiere un proceso ordenado y que también a veces no es tan rápido como uno creería. Primero ujú, tienes también que hablar con las personas de la comunidad y empezar a hacer también una comunidad que entienda lo que es la cultura, que por supuesto es una herramienta, que es una inversión también que se tiene que hacer de parte no solamente del gobierno, sino que también las personas se involucren. De alguna manera podemos crear este trabajo en sinergia. Pero ujú, estamos partiendo de la equidad cultural y sobre todo también abriendo espacios para aquellas poblaciones que eran históricamente no incluidas, ¿no? De pronto estamos teniendo un amplio trabajo
a partir de la dramaturgia y del teatro, órale. presentado con las poblaciones en situación carcelaria, en situación, las poblaciones privadas de la libertad. Estamos trabajando también con estas personas, ¿no? Para que nadie se quede fuera, tenemos también un proyecto ahí. Y entonces sí vamos justamente Órale. buscando y sobre todo, pues finalmente me parece que en este tipo de puestos, ¿no? Como una Secretaría de Cultura de un estado, eres más bien una especie de costurero que se acerca a ver cómo se están hablando las piezas de un traje que nos quede muy bien a todas las personas que habitamos en este estado Ah, y que todo el mundo pueda entrar en este traje, que todo el mundo eh, le quede este traje. Creo que eso es lo que estamos trabajando con muchísimo empeño, pero claro que sí te hablo de una tarea que es titánica, porque eh, finalmente cada municipio de los 60 tiene manifestaciones artísticas y culturales muy diferentes al municipio de al lado, por ejemplo, ¿no? Todo eso se respeta, se valora, de eso se trata. Tampoco, creo que finalmente hay que tratar de entender que esta división entre alta y baja cultura pues ya no debería existir, ¿no? Porque de pronto esta distinción lo que hacía era excluir a aquellas personas, ¿no? De pronto eh, era como ningunear otro tipo de expresiones que de pronto no encajaban con lo que era alta cultura. claro. Y era como decían, esta forma peyorativa que utilizaban, ¿no? Cuando llegaron los conquistadores, etcétera, y a nuestro arte le llamaron artesanía, pues, ¿no? Y entonces hacían esta diferenciación y eso ocasionaba precisamente la exclusión. Karen, finalmente, bueno, te felicito porque era lo que hablábamos hace un rato de que la gente tuviera acceso, ¿no? Y que pudieran tener, no sé, acceso, por ejemplo, a temas de obras de teatro, plástica, arte, digamos, en general, exposiciones, etcétera, y que cada quien, o sea, como poner el buffet y que cada quien llegue y se sirva lo que él quiera, ¿no? Y hasta donde él quiera, pues, ¿no? Pero bueno, hay algo que no, que yo, obviamente, y que tú lo tienes muy claro, no se debe de perder porque ahí perderíamos todo y es perder a la poeta. Entonces, yo espero que sigas escribiendo poesía. No sé si estés trabajando en algún proyecto finalmente en este momento. Digo, entiendo que siempre las primeras semanas en un cargo, etcétera, son como muy apabullantes, pero ¿estás trabajando en algo o estás proyectando algo, Karen? Sí, sí, desde el año pasado estaba yo retomando un trabajo por el cual me dieron mi última beca de jóvenes creadores, que me tocó durante la pandemia, con un grupo también bastante interesante de poetas y de tutores. Y es un libro que es de un viaje a los Balcanes. Es ensayístico y es poético, entonces también se habla justamente como de estas guerras fratricidas que hubo en la antigua ex Yugoslavia, ¿no? De esta figura de adoración a alguien central que fue el mariscal Tito, y sobre Ah, todo también de estas luchas intestinas, ¿no? Entre tres religiones, que finalmente recuerdo mucho cuando fui a visitar un museo en Sarajevo, muy cercano al aeropuerto de Sarajevo, donde nos dijo, es un museo del túnel, se hizo un túnel para que la gente pudiera pasar al aeropuerto justamente a recoger la ayuda humanitaria, ¿no? Y recuerdo que el guía del museo dijo esta frase que finalmente en el Panteón todos éramos iguales. La claro, guerra, esas guerras, pues habían claro, sido inútiles, claro. inútiles, inútiles. Tú estás explorando otra vez la historia, Sí, pues. sí, 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 porque de hecho, Híjole. pues tú sabes que en el FONCA tienes que entregar el libro completo. Yo terminé el libro en ese entonces y ya después que lo releí el año pasado, dije, me requiere un poco más de trabajo. Justamente es el libro que yo quiero ahora enfocarme en Ah, él, ¿no? Viajes, historias, ah, microensayo, poesía, órale. sí. Pues, bueno, como algo así hiciste con, creo que con Vicegrado, ¿no? Con este grado, sí. Sí, es Ah, que fíjate, de hecho lo quiero trabajar porque me parece que es muy similar a Vicegrado. Claro, me órale. di cuenta después, ¿no? Porque eso pasa, que se está escribiendo como de los mismos temas y la misma Ah, estructura, y dije, es que sí, esto es Vicegrado, segunda parte. claro. Pues me da mucho gusto. A mí todos esos libros me encantan, ¿no? Soy fan de estos libros así fragmentarios que involucran o que incluyen o que son como muy anfibios, muy híbridos, ¿no? Entonces a mí me encanta leer esos libros, o sea, muy lúdicos al mismo tiempo. Te agradezco muchísimo esta conversación, Karen. Espero verte o en Tlaxcala o en La Fil o en algún otro punto
y seguir platicando y que sigas escribiendo, que no dejes de escribir poesía, porque creo que estás haciendo una obra muy sólida, muy madura, muy interesante. Y ya nos veremos en persona Sí, pronto, ¿no? En alguna yo creo feria que de sí. Tlaxcala, de Sí, libro, o lo que sea, ¿no? sí. Muchas gracias, Rogelio. Me gustó No, mucho conversar contigo y sí, queda pendiente alargar la charla, estoy de acuerdo. por supuesto. Un gran abrazo. Gracias, Rogelio. Cuídate mucho. Hasta Adiós. luego.